bloqueos en Colombia son protesta legítima o actos de violencia? Para ponernos en contexto rápidamente, tenemos que decir que la corrupción en este país se lleva 50 billones mensuales. El gobierno nacional ha conestado con la misma. El año pasado se gastaron 117 billones de pesos en el manejo de la pandemia, del cual 83.6 billones de pesos se le dieron a la banca, los cuales jamás repercutieron, reactivaron la economía porque era para las microempresas, para los emprendedores y para el pequeño y mediano empresario. Bueno, Holman, ¿los bloqueos son protesta legítima o actos de violencia? Yo creo que en Colombia estamos hablando de dos hechos completamente diferentes. Las protestas es un derecho y se tienen que hacer de forma pacífica. Y lo que estamos viendo además son unos comportamientos vandálicos, bloqueos, que eso sí le están haciendo daño a la economía nacional. Está claro, lo que pasó anoche en Buga y lo que está pasando en el país son actos vandálicos. Aquí no hay marchas, aquí no hay protesta. Lo que vimos anoche fueron actos vandálicos y terrorismo puro. O sea, hay que ser claros. Se valida la marcha, las marchas son legítimas y es un derecho que tienen los colombianos, pero ese derecho no valida a los organizadores de las marchas a destruir el país. El país está en serios problemas y no precisamente porque estén protestando, es que están acabando a Colombia. Jader Celis justifica que el pueblo colombiano salga a las calles por un inconformismo con el gobierno, pero hay justificación de actos de vandalismo como los que están ocurriendo. ¿Y cómo se puede analizar esa situación? Bueno, su pregunta tiene dos matices. La primera es que quiero decirle que la Constitución Política de Colombia dice que en ejercicio de su poder soberano, representados por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, la libertad, el conocimiento, la igualdad, la justicia y la unidad nacional dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga. Y en el artículo 11 dice, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Nadie en el artículo 12 será sometido a la desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Si la Constitución Nacional, la Constitución Política de Colombia es la ley de leyes, yo lo único que le pido a todos es que leamos la Constitución. ¿A dónde y bajo qué argumento el vandalismo oficial y las balas oficiales han quebrado con la vida de más de 50 personas? Y aquí tengo que hacer una advertencia. Gravísimo que haya muerto el capitán y el policía. Gravísimo cualquier muerte y es execrable. Este sistema de cosas nos naturalizó la muerte, el crimen, el asesinato. Y así no se vive en los países decentes. Y nosotros somos un país que puede llegar a la decencia muy fácilmente. Sí, Jader, pero ¿se puede justificar quemar el Palacio de Justicia en Tuluá y lo que ha pasado, como tampoco se puede justificar la muerte de quienes se están manifestando? Pero el tema del vandalismo, de lo que está ocurriendo, tiene que ver con la protesta social. ¿Qué opina usted antes de ir con Holman Guevara? Porque Jader Celis acaba de decir que hay un vandalismo oficial. Definitivamente. El mismo DANE dice hace 8 meses que hay 21 millones de pobres en Colombia. Quiere decir que 21 millones de personas sobreviven con menos del salario mínimo. Pero también dice que quemen Palacio de Justicia, que acaben con el comercio, que arrinconen a los empresarios para ir agilizando el debate. Claro, también dice que 15 personas no comen bien, que 4 millones de jóvenes no comen sino una vez al día, ¿sí? Y que los ciudadanos están inermes. ¿Pero justifica el vandalismo? ¿Cómo dice? ¿Qué es la pregunta? ¿Justifica el vandalismo? No se justifica el vandalismo, pero se acredita a agentes externos casi siempre infiltrados de las fuerzas policiales que perdieron la dignidad, ¿sí? Pero que tienen que ser juzgados en algún momento por el crimen y las masacres. Sí, dice Jader Celis que hay vandalismo oficial y agentes externos que están ocasionando el vandalismo en Colombia. ¿Qué dice Holman Guevara? Algunos sectores de izquierda utilizan una teoría que es cómica, pero se llama la teoría del sospechoso cómodo. Y entonces aquí no tenemos a quién echarle más la culpa sino al Estado. Aquí lo que estoy dándome cuenta yo es que anoche lo que pasó en Tuluá
es que desde 1985, cuando quemaron el Palacio de Justicia, le siguió gustando. Y toda la opinión pública sabe quién es el auspiciador y el motivador de los actos vandálicos en Colombia. Un tipo que todo el tiempo está fustigando a los jóvenes, porque creo que los jóvenes del país son personas valiosas, representan el futuro de Colombia, pero le siguió gustando incendiar palacios. Pero además hay que recordar que hay un senador de la República que está promoviendo los hoyos todo el tiempo, que está incitando, que es un criminal, que es indultado y que desde 1974 está haciendo fechorías en Colombia. ¿Es Gustavo Petro? Gustavo Petro. Recuerden que Gustavo Petro, siendo miembro del M-19, del 74 está haciendo fechoría y se robó la espada de Simón Bolívar en el 74. Pero no conforme con eso, ya en el 78 se le ocurrió robarse 5.700 armas. Yo pregunto, ¿armas para qué? Oiga, lo de 1985, donde fallecieron más de 100 personas en Colombia, financiados con recursos del narcotráfico, pero hay que poner en contexto a la opinión pública. La espada de Bolívar que se robaron los del M-19 diciendo Gustavo Petro, terminó en un burdel del barrio Santa Fe y siendo un juguete del hijo de Pablo Escobar. Sí. ¿Hasta dónde hemos llegado, señores? ¿Es Gustavo Petro el responsable de lo que está ocurriendo hoy en Colombia? Y como dice Holman Guevara, está desde las redes sociales impulsando a quienes están en las calles a que hagan estos actos vandálicos. Yo quisiera responderle exactamente, pero tengo que pedir una réplica a lo que dice Holman, porque es difuso, o sea, hace disparos por todas las partes y tengo que ponerlo en contexto porque está diciendo mentiras. Primero, el narcotráfico en Colombia, le pido que lea las noticias ayer acerca del avión que se halló en Providencia, que lea las noticias de San Clemente, el embajador uribista en el Uruguay, que lea las noticias sobre Marta Lucía Ramírez y Memo Fantasma, que son cientos de noticias de todos los diarios, ¿cierto? Que lea las noticias del Ñeñe Hernández y su participación con la mafia traqueta de Colombia en la elección del presidente. Segundo, usted habla de un actuar criminal del M-19 y déjeme decirle que no creo que haya leído 5 páginas del mismo, porque no tiene una referencia de fechas, de valores y de números exactas. Ahora sí le contesto su pregunta, Julio, ¿me la puede reformular? ¿Es Gustavo Petro el responsable de incendiar el país? El responsable es sencillo. Y es el mismo que lo afecta a usted, Julio, a Juan Pablo como empresario, a Holman como empresario y a los señores periodistas. El actuar irresponsable de un gobierno que fue elegido en las urnas, ¿cierto? Con dinero del narcotráfico y comprando votos, que lo hace ilegal. Y que no ha sabido manejar y que colocó al menos competente de los hombres que tenía en su archivo de elementos que podían gobernar. Señor que no supo manejar la pandemia, mientras otros países hoy tienen el límite último para terminar la vacuna. En Colombia, los que tenemos 55 años aún no somos vacunados. Lo ha manejado irresponsablemente y lo ha llevado al pueblo a apretarlo contra las cuerdas y a pedirle una respuesta, y ahí tienen su respuesta. Sí, le miente usted a la ciudadanía. Holman Guevara manifiesta a Jader Celis, su discurso es difuso, como lo dice Jader Celis, y además que hay un actuar criminal del gobierno. Pero por supuesto que estoy diciéndole la verdad, es que lo que yo estoy diciendo es de conocimiento público. Gustavo Petro es un bandido y es un criminal indultado. Lo que le quiero decir a la opinión pública es que Gustavo Petro fue capturado, y en el barrio Bolívar 83 en Zipaquirá lo cogieron con 6 bombas Molotov, con 5 brazaletes alusivos al M-19, con propaganda subversiva, o sea, fue capturado y fue condenado a 18 meses de cárcel, lo que hoy la opinión ¿Podemos pública saber no la conocen. fecha? ¿Podemos saber la fecha de esa captura? No, pero Entonces hay desconocimiento de lo que usted dice. No, es que le quiero decir a usted que aquí uno no puede validar a un criminal que gracias al estatuto de oposición y a los acuerdos de La Habana, porque yo no hablo de proceso de paz, hoy es senador de la República, pero que además puede hacer política gracias a Álvaro Uribe, que fue uno de los promotores del indulto del señor Gustavo Petro. Aquí no necesita uno tapar el sol con un dedo para saber que los $2 millones que fueron financiados para la toma del Palacio de Justicia venían de manos del señor Pablo Escobar, y que fue Carlos Pizarro León Gómez, que se reunió con Pablo Escobar y con los hermanos Castaño para planear la toma del Palacio de Justicia. Y ese grupo guerrillero era parte de Gustavo Petro.
Y tenemos que ser muy claros, ¿cómo ha sido la administración del señor Gustavo Petro en Bogotá? Bueno. O sea, sabemos muy bien, la opinión pública sabe que ha sido un nefasto político, que generó un detrimento de 74.000 millones de pesos con los carros de la basura, y no pasó nada, y no pasó nada. Sí, mientras Holman acusa a Gustavo Petro, ¿qué decir de Uribe, Jader Celis? Bueno, yo le tengo que decir a Holman que primero, para una discusión tenemos que venir armados, ¿cierto? Porque yo no le acepto, ni voy a aceptar como periodista, en honor a la imparcialidad, a la justicia, a la realidad y a la veracidad, que usted diga mentiras. Y acá yo tengo como demostrarle que está diciendo mentiras. Y hablemos de un solo tema, ¿cierto? Usted dice que Gustavo Petro es criminal, que fue una alcaldía. Tiene que buscar en el internet y revisar lo que yo todos los días, lo que hacemos todos los días. Que fue una alcaldía mala. Señor Celis. Ya le doy el tiempo. Que contextualice, Entonces, Jader. Álvaro Uribe, yo se lo resumo, ¿sí? Como un ser arribista, egoísta, individualista, megalómano, sociópata, que ha llevado a los colombianos equivocadamente con el cuento de que venció la subversión, pero nunca venció la injusticia social. 6.402 falsos positivos lo colocan como el criminal número 1 de América. Delito de lesa humanidad por el que tendrá que responder, ojalá vivo, ante la Colombia si cambian las cosas y se vuelve esto un país decente, o ante la Corte Penal Internacional. 200.000 muertos de Estado. Colombia tiene 60.000 desaparecidos. Colombia tiene más de 8 millones de desplazados que hoy hacen la mayoría protestas en sus países porque aquí no lograron tener un nivel de vida. Álvaro Uribe acabó el campo, y se lo digo como campesino. La ley 670 de las semillas no permitió que nosotros los tolimenses sembráramos y los huilenses sembráramos las mejores semillas de arroz. El TLC acabó el arroz del Espinal, de Saldaña, de Purificación, de Natagaima, de Ataco. El TLC o los TLC que impartió generaron pobreza en el campo y más de 300.000 pérdidas de puestos, que era con lo que se inició esto. Y otra serie de cosas en las cuales tenemos las cifras exactas para cuando se llamen. Pero le voy a terminar con esto, ¿cierto? Que es fundamental. El argumento del uribismo es reírse, ¿cierto? Pero no saben que las protestas no son acciones de guerra, como las ha declarado el señor Uribe. Esto sí que es importante. Las manifestaciones son derecho universal. Esas teorías fascistas que nos quieren meter a nosotros, los enamorados de la mafia que ha gobernado el país, son barbachos de la historia, ¿cierto? Y a los manifestantes no se les puede responder con actos de guerra. Los generales de la policía tendrán que responder ante la justicia por esta masacre, y los generales del ejército han sido inteligentes porque no han usado los fusiles contra la gente. Holman Guevara, sé que tiene una réplica, pero dijo Jader Celis que Álvaro Uribe Vélez es el criminal número 1 de América y que hay un poco de teorías fascistas con las que ustedes vienen gobernando el país. Su réplica y su respuesta. Esa es la lírica urbana que utiliza la izquierda en Colombia. Desinformar, dar opiniones sesgadas para confundir, y por eso hablo de la teoría del sospechoso cómodo. O sea, malo si llueve, malo si sale el sol, y a todos le echamos la culpa. ¿A quién? A Álvaro Uribe Vélez. Yo quiero, y estoy muy contento con esta participación con el señor Celis, porque aquí se presenta como periodista, también es empresario, también es agricultor, también participa, digamos, como activista social. Pero en todos esos espacios que usted tiene, yo le quiero contar una cosa que muy seguramente lo desconoce la opinión pública. Y es que lo que pasó anoche en Buga, en Tuluá, resulta que eso es una estrategia que siempre han marcado, y es tratar de quemar las evidencias. El señor Gustavo Petro fue condenado a 18 meses de cárcel por porte ilegal de armas, y el proceso fue desaparecido, señor Celis, pero en la minuta, en el juzgado 106, como a usted le gusta, dosificadito, así, directo. Y así tiene que ser todo, no con cuentos. En el juzgado 106 de instrucción militar, ahí está registrada la captura de Gustavo Petro con otro delincuente criminal, y que fueron capturados precisamente porque le encontraron armas de fuego, munición y lo que le acabo de contar. Ahora, hombre, en este país estamos en serios problemas, y es que todo el tiempo están generando odio
desde las trincheras del petrismo, y yo creo que hoy en Colombia esto tiene que desaparecer. Y yo estoy de acuerdo cuando la gente hoy dice ni Petro ni Uribe, yo estoy de acuerdo con la gente, porque hay unos factores sociales muy delicados en el país. Pero le quiero también decir, es que Uribe no es senador y no es candidato a nada. Pero el que sí es activamente político y que está buscando ser presidente de Colombia se llama Gustavo Petro. Para terminar esta parte, mire, hoy el activo más valioso que tiene Colombia es la juventud. La juventud es la promesa y es la esperanza de este país, pero no pueden ser y no pueden seguir siendo manipulados por personas maquiavélicas que no tienen ninguna autoridad moral y que han sido criminales toda la vida y hoy vengan a hablar de moralidad y a incendiar unos muchachos que obviamente quién no fue joven, quién no fue irreverente, quién no tuvo en cierto momento una resistencia contra el gobierno. De hecho, yo siendo joven lo pensaba así, pero hoy lo veo de forma diferente, como empresario. Uno genera empleo, le toca pagar impuestos, pero entonces validemos y justifiquemos que acaben el país, que destrocen todo, porque no, la marcha es legítima, o sea, la marcha está por encima de todos los derechos en Colombia.